Bienvenidos a Luna Llena, un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior, un programa presentado y dirigido por Pedro Riba. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Luna Llena Radio. Aquí estamos, ya preparados para iniciar esta aventura al conocimiento, esta aventura al pensamiento, con esa filosofía de vida que el Arriba nos dio en su día y que nosotros hemos ido pues acumulando de alguna manera, ya no solamente en nuestra propia religión, en nuestro propio credo, sino también utilizando y cooperando con otros credos que hay en el mundo. Y hablo de todos los credos, porque cuando hablamos de Dios, hablamos del gran arquitecto del universo, cuando hablamos de el gran, poderoso Dios majestuoso, etcétera, etcétera, calificativos que en cualquier religión se le atribuye, estamos hablando en realidad del mismo Dios. Evidentemente hay religiones que son ateas, como ayer hablábamos, como el jainismo, por ejemplo, o el budismo, no tienen dioses, pero sí que tienen algo importante y no se les olvida, que son aquellos que hablan del alma, que hablan de el espíritu, que hablan de la energía positiva y negativa, que hablan de el karma y el dharma, y que hablan de aquellas cosas que en verdad interesan también a todos los credos del mundo. Por consiguiente, de alguna manera sí que estamos todos relacionados, estamos unidos, cooperamos en que el mundo sea más mundo, que sea más sostenible, que seamos más buena gente, absolutamente todos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar en esta otra cara de la Luna Llena Radio, de un tema que particularmente yo he seguido, nos hemos formado al respecto y después de tantos años en la radio, en la televisión, nos hemos dado cuenta de que hay algo ahí que mueve las energías positivas, las energías negativas, que mueve cualquier tipo de credo. Tengamos un credo con un Dios o sin Dios. Les hablo de las energías malas, las endemoniadas, si le ponemos un atributo, dirigiéndonos al demonio, a Satán, a Lucifer, a mil nombres que se le ha dado a través de la historia. En el día de hoy vamos a tratar de esas maldades que el del inframundo nos viene dando desde que el mundo es mundo. Y lo vamos a hacer con un especialista que ha venido a propósito a este estudio de radio y de televisión para hablarnos de exorcismos, de oración de liberación, para hablarnos de sanación, para hablarnos de milagros y para deleitarnos con no solamente con su agradable trato, sino también con sus conocimientos y con sus canciones. Les hablo del padre Camilo Cardozo, que paso inmediatamente a presentarles, porque este hombre que yo conocí hace mucho tiempo, ya hace unos años en el Vaticano, en Roma, yo creo que es un sacerdote atípico a lo convencional, ¿verdad? Por decirles algo, él salta de un paracaídas y va dando bendiciones a diestro y siniestro mientras que va cayendo, ¿no? Sin que se le haya abierto todavía el paracaídas. Si a uno se le abre el paracaídas, pues bueno, piensa, también me los voy a dar yo esas bendiciones por si acaso, pero es que va dando bendiciones igualmente, ¿no? O sea, es una persona activa que se emociona cuando hay algo para emocionar, se le llena el espíritu y encima pues hace las cosas bien. A los amigos del 106.9 en la frecuencia modulada en Barcelona les doy las muy buenas noches, bienvenidos a esta frecuencia de radio en RCE, así a los amigos que nos estáis viendo, acompañando en el Twitch, en esa plataforma que se llama Twitch y que bajo la bandera de nuestro título del programa, Luna Llena Radio, os habéis suscrito, habéis entrado, es gratuita la suscripción, os podéis ver y podéis participar además en esta charla de hoy, entrando en esta plataforma, chateando con nosotros o bien llamándonos por teléfono. Estaremos encantados de atenderos, de escucharos y que participéis de alguna manera, aunque no os veamos, de esta visión que hoy, además de las músicas agradables que nuestro compañero técnico de sonido Eduardo López nos está ofreciendo y nos ofrecerá durante el transcurso de este programa, de la charla de los conocimientos de nuestro invitado. Lo dicho, comienza aquí y ahora Luna Llena Radio.
Y doy la bienvenida sin más dilación a nuestro doctor en teología, doctor en diferentes temas como de hecho eclesiástico, es periodista, historiador, investigador, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica y Romana y un sinfín de cosas, máster en no sé cuántas cosas más, Camilo Cardozo. Camilo, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, a ti y a toda la audiencia que nos está viendo y sintonizando en este momento a través de este programa Luna Llena, tu desafío interior. Todos ustedes son valiosos, bendecidos y gracias por estar aquí. Gracias, Camilo, muy buenas noches. Acabas de llegar de Londres, ¿no? Sí. Ya estás situado en Barcelona. Ante todo, mil gracias por acudir a nuestra llamada, que sé que no paras. Vas de Inglaterra a México, de México a Colombia, Colombia a Australia, de Australia a Barcelona. ¿Cómo? Te mueves muchísimo. Sí, estamos trabajando, desarrollando todo lo que es la Escuela de Carismas y desarrollando eventos de milagros y entrenando personas que se dedican también a la sanación, activando la fe de muchas personas en el mundo para que le crean a Dios y los milagros simplemente pasen. ¿Hay que creer en los milagros, padre, para que eso ocurra? Hay una diferencia de una persona que cree en milagros y de una persona que no cree en milagros, ¿sí? Dice Albert Einstein que hay dos maneras de vivir en este mundo, creyendo que todo es un milagro o creyendo que nada es un milagro. Y él decía, yo decidí creer que todo es un milagro, es una posibilidad, es algo grande. Entonces, es una perspectiva de la vida. Cuando tú crees en milagros, que es posible, pues tienes más esperanza, tienes más energía, más ánimo, más relación con el trascenderte y contigo mismo. Es decir, crees que todo es posible. No hay posibilidad al abandono, a la soledad, a la tristeza, a la depresión, porque creemos que todo es posible. O sea que de alguna manera el ser humano necesita creer en milagros o que necesita creer en un Dios. El ser humano que decide creer en milagros y en un Dios vive diferente, con una fe activa, con una positividad, con una relación con Dios, ¿sí? Pero para ello no es suficiente creer en milagros, sino creer en milagros y creer en la fe que mueve montañas, desarrollar una fe que mueve montañas, porque mucha gente dice, yo vivo una fe, una experiencia religiosa, y todo es válido, pero mucha gente que vive experiencias religiosas vive con depresión, vive con ansiedad, vive con vacíos, suicidios. Entonces uno se pregunta, ¿será que esa fe o esa relación que vive con Dios es verdadera? ¿Por qué anda en depresión? ¿Por qué anda mal? ¿Por qué emocionalmente está triste permanentemente? Entonces, cuando la fe es verdadera, cuando la relación con Dios es verdadera, cuando el milagro del encuentro personal con Dios es verdadero, pues no cabe estos abatimientos tan difíciles, ¿sí? Porque nos sentimos sostenidos en Dios, que es la fuerza, que es la roca, la fe. O sea, entonces es una necesidad. Es una necesidad del corazón, un deseo del corazón. Es más, ni siquiera es solamente un deseo, fuimos hechos así por Dios. La experiencia elemental, original del corazón reclama eso, reclama fe, reclama amor, reclama justicia, reclama belleza, reclama trascendente. Eso es una necesidad que viene con nosotros. Cuando nosotros somos niños, Pedro, tu papá, tu padre te compraba una bicicleta y tú le dabas fuerte una semana, 10 días y la bicicleta, y a los 10 días que estaba por allá botada en la esquina. Querías otra cosa, querías un balón, luego querías una patineta y dejabas ese regalo botado por allí, porque el ser humano siempre desea algo más grande, algo más pleno que satisfaga su corazón. Y ese elemento se llama Dios, el elemento trascendente del creador del universo. ¿Eso significa entonces que hay algo más elevado a Dios? Hay algo más elevado a Dios, sí. Hemos sido hechos de esa manera, es nuestro ADN y tiende a lo eterno. Camila, vamos a hablar de exorcismos, de demonios, de milagros, ¿no? Para una persona atea, el hablar de estos conceptos, ¿qué le supone? Nada, cero. ¿Tú crees que en realidad no le mueve nada por dentro? Yo pienso que en el fondo del corazón todos tenemos ese deseo o la insatisfacción del alma, ¿sí? Aunque se diga ateo, no hay nadie ateo porque siempre creemos en algo. La gente cree en algo, o cree en el dinero, o cree en el trabajo, o cree en el gobierno, o cree en la derecha o en la izquierda, o cree lo que sea. Pero todo ser humano necesita creer en algo, ¿sí? Entonces la palabra dice, soy ateo, pero siempre cree en algo. No es la negación total, cree en algo que le sostiene su vida, ¿sí? Si es médico, la medicina me sostiene la vida. Si soy investigador, esto es lo que me sostiene la vida, ¿sí? Sin embargo, aparte de los ateos, también tenemos a los agnósticos, ¿sí? Que son aquellos que, bueno, ni digo que no, ni tampoco digo que sí, pero por si acaso. No obstante, en la Biblia aparece que a los fríos los vomitaré de mi boca, dice el Señor, ¿no?
Entonces, con la gente, ¿qué es peor, ser agnóstico o ser ateo? Bueno, ¿O es lo mismo? las dos maneras, cada uno tiene su manera de ser, ¿sí? Pero ¿qué es lo que es importante para el ser humano? Según mi experiencia, no es una obligación. El incorporar a Cristo a la vida, incorporar una fe, o ya sea la religión que sea, incorporar un ser trascendente, te da un elemento que es importante, el elemento de la esperanza. El elemento de sostenerte a pesar de los abatimientos o a pesar de las circunstancias difíciles. Es esperar donde tal vez no hay esperanza, ¿sí? Entonces, no puedo decir que sea una mejor que la otra, ¿no? Cada uno decide cómo vive, cada uno decide su manera de actuar en este mundo, pero todos tenemos momentos de encuentros con Dios. Ese ateo en algún momento de su vida puede que se encuentre con Dios, a los 90, a los 80, a los 70 años, o en el lecho de la muerte, ¿sí? Reciba la experiencia de la fe. Padre Camilo, cuando alguien te dice, bueno, y si hay un Dios ahí es infinitamente poderoso, ¿cómo permite que haya lo que ocurre en el mundo con los niños pequeños, con el abatimiento en general, con las guerras? ¿Qué ha pasado? Lo del libre albedrío yo lo tengo bastante claro, pero ¿qué ha pasado con eso? A ver, Dios es Dios y no somos títeres de Dios. Tenemos lo que se llama, tú lo has dicho, el libre albedrío. Nosotros podemos decidir nuestro destino. Pero Santo Tomás dice, el hombre es libre cuando opta por el bien. Cuando opta por el mal, es esclavo. Entonces, la persona que opta por cosas de destruir, de dañar, de abusar, de asesinar, no está optando en libertad. Está optando desde la esclavitud. Eso lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Que Dios sigue siendo Dios. Dios es el creador del universo, el creador de todo lo que es, el creador de lo visible y lo invisible. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Es una decisión personal. Decidir andar en la oscuridad o decidir andar en luz o en tiniebla. Cada uno tenemos lo que se llama la decisión. Entonces, Dios no tiene nada que ver con eso. Dios nos hizo a nosotros seres racionales. Por eso somos personas. Y Boecio dice, ¿qué es una persona? Es una persona racional, única e indivisible. ¿Sí? Entonces, estos somos nosotros. Decidimos para un lado o para el otro. Padre Camilo, me hablas de Santo Tomás, ¿no? Pero podríamos estar hablando también de San Pablo, que decía, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, sí, sí, sí. ¿La verdad dónde está? ¿Quién la tiene? La verdad también es una construcción cultural. Yo digo que es importante, tenemos verdades, una verdad absoluta, que yo creo que es que Dios es amor. ¿Hay verdades absolutas? Sí, de mi experiencia de fe puedo decir que Dios es una verdad absoluta. Que Dios es Padre y que Dios nos ama. De ahí para allá decir que hay verdades absolutas para todos, ¿no? También varía de pronto la cultura, ¿sí? Lo que para ti es una cosa, para mí puede ser otra cosa por la cultura. Si tú eres musulmán, para ti tener 10 mujeres es normal y es la verdad. Para el cristiano que hace una opción dice, nomás tengo una, me caso con una, ¿sí? Entonces allí también es mediada por la cultura. Hay unos mínimos, se llaman mínimos universales. Una moral de mínimos universales o unos mínimos universales para que las cosas puedan ser. Porque si para una persona matar es verdad porque por la religión, entonces eso no cabe. Un mínimo universal es el respeto a la vida, ¿sí? Entonces también hablamos desde los mínimos universales. Eso lo habla Marciano Vidal, un teólogo moralista, que es interesante hablarlo, y él habla de los mínimos universales. Entonces hay mínimos universales que también pueden ser como categorizados como verdades, ¿sí? De esos mínimos universales hablaba Lutero también, por otra parte, ¿no? A pesar de que no se corresponde con la propia Iglesia Católica, ¿no? Y es curioso porque en su día el Papa le decía a Lutero, al fin y al cabo, usted y yo hablamos, la única diferencia que nos separa es nuestros pensamientos, pero somos iguales. Sí, así es. En esencia es lo mismo. Y también todos trabajamos, caminamos hacia el mismo Dios. De una manera o una perspectiva diferente, con cantos diferentes, con nombre diferente, pero todos conducimos hacia la experiencia de Dios, hacia la experiencia de fe, ¿sí? Mire, hay algo importante que es interesante dentro de todo el estudio sociológico o religioso, y es que el mundo no se divide políticamente. La gente dice, no, es que el mundo políticamente está dividido. No, eso no es cierto. El mundo se divide religiosamente. Religiosamente el mundo está dividido. Ortodoxos, cristianos de Occidente, musulmanes, hinduistas, budistas. El mundo está dividido de manera religiosa, porque la mentalidad tiene mucho que ver también con los elementos políticos, ¿sí? O sea que entonces la religión o la espiritualidad es una necesidad obligada casi. Una persona que no tenga nada de fe, de credo, o que no sea espiritual o religiosa,
¿qué es? ¿Qué le depara la vida? ¿Qué le depara el futuro? Pues puede también vivir su vida. Todos tenemos la manera a aferrarnos a algo. La vida tiene que tener un sostén, algo que nos sostenga. La vida depende o de algo que nos sostiene y nos da satisfacción al alma. También lo decía Santo Tomás. La vida tiene que tener algo, un pondus, un peso. Algunos deciden el peso de la investigación, aunque son agnósticos o ateos. Otros deciden el tema de la ciencia, la literatura. Y esa es su manera de vivir, ¿sí? Y es respetable, sí, es respetable, porque tienen algo que les sostiene. Hay que creer con la fe ciega, padre. ¿A qué se refiere con fe ciega? Porque nos tenemos que leer la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tal cual, o son libros que hay que leerlos como una novela. No son ensayos. A ver, depende también la persona cómo se acerca al libro. Nosotros tenemos una manera de acercarnos a una realidad, ¿sí? Hay gente que se acerca a la Biblia como historiadores de literatura. Está bien. Otros, pero sin fe, sino como historiadores, como temas de literato. Otros se acercan a la Biblia como historiadores. Otros se acercan con elemento religioso, con elemento de fe. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Qué óptica, cómo nos acercamos? Yo invito, pues mi experiencia es que yo me he acercado a la Biblia como elemento de fe. ¿Sí? La Biblia no es un libro histórico, la Biblia es un libro de fe. Muchas de las cosas de la Biblia tal vez no pasaron tal cual, pero tienen mensajes teológicos. Son historias construidas por los padres de la iglesia, los profetas, algunas, para enseñarnos un mensaje. Entonces eso es importante, ¿sí? Saber que la Biblia es un libro de fe, no es histórico, es un libro de fe, donde Dios habla a su pueblo. Habla a través de los profetas, habla a través de los escribas, los que en su día empezaron a escribir la propia Biblia, esos 72 libros, quiero entender que hay dentro del Antiguo Testamento, ¿no, padre? ¿Cómo es el compendio para unir la Biblia, por ejemplo? Lo digo porque de lo que vamos a tratar hoy se viene hablando de hace miles de años, ¿no? Los mensajes que recibieron los profetas, los que escribieron de alguna manera esos textos que después se agruparon para formar la Biblia, ¿tenían todos el mismo mensaje, un mensaje similar, un mensaje parecido, a pesar de que hubieran siglos de diferencia entre unos y otros? Todos eran inspirados por Dios. Eso se llama, el escritor bíblico o sagrado se llama el hagiógrafo. ¿Sí? El hagiógrafo es el que escribe textos sagrados. Y esos textos sagrados son inspirados por Dios. Ahí es donde también se ve la mediación por el hombre, ¿sí? Por la cultura, por la época. Todos fueron inspirados por Dios, pero en diferentes épocas y en diferentes momentos de la historia, en nombres de diferentes culturas, mediados por un lenguaje, ¿sí? Entonces, eso queda pues en los textos bíblicos. Entonces, es la experiencia de la fe de una comunidad, de un hombre, de una cultura que se plasma en un escrito, en un texto, ¿sí? Y que es actual también para nosotros, pero es la experiencia de fe de la comunidad. Por eso es importante que nosotros tengamos una experiencia de fe. La gente que va a la iglesia, la gente que reza, la gente que ora, muchas veces vive una fe ritual, de práctica, y va y se persina y tiene prácticas, y está bien. Yo no puedo decir que eso no está bien, está muy bien. Pero tenemos que dar el paso de pasar de las prácticas y de la rutina al encuentro personal con el Señor, es decir, face to face. Yo lo miro, Él me mira. Yo me encuentro con Jesús, me llena el corazón, me siento lleno de Jesús. Soy una chispa divina, soy bendecido, soy talentoso, soy ungido por el Señor. Entonces, pasar de esas prácticas a el encuentro personal. El encuentro personal es lo que hace realmente que la fe se active, que los milagros pasen y que la persona se sienta plena. No las prácticas religiosas. Las prácticas religiosas son muy importantes. Yo no digo que no, son muy importantes. Pero muchas veces se queda como en fe del carbonero. La fe del carbonero, decimos en América Latina, la fe del carbonero es como lo acto externo. Y está muy importante, es muy importante eso. Pero previamente tiene que haber un encuentro personal con Jesús. Mirar a Jesús, sentirme amado por Jesús, abrazado por Jesús. Mi humanidad abrazada, mi tristeza, mi dolor, mis incomprensiones, toda mi vida, mi historia personal, desde mi infancia, desde que mi madre estaba embarazada y esperándome a mí, sentirme abrazado por Jesús. Ese encuentro face to face es muy importante. No obstante, padre Camilo Cardozo, la fe sin obras no es fe. ¿O sí? La fe sin obras es fe, pero es necesaria las obras, ¿sí? ¿Por qué? A veces nosotros ponemos a discutir la fe y las obras. No tienen pelea. Porque la gente realmente que tiene fe hace obras, ¿sí? La gente que realmente cree en Dios, le cree a Dios. Y realmente es como una energía que se mueve a hacer caridad, ¿sí? Entonces no hay discusión. La gente que realmente tiene fe hace obras.
realmente tiene fe en el Dios vivo, el Dios de poder, el Dios que levanta, el Dios que sostiene, el Dios que da vida. Cuando uno, lo digo porque me pasó a mí, Pedro, yo por ejemplo ahora estamos haciendo muchas obras de caridad y hemos dado sillas de ruedas, hemos hecho baños, hemos dado mercados, hemos hecho muchas obras. Y eso ha salido o surgido más a través de la fe que el Señor me ha activado a mí. Yo esos últimos 2 años, 3 años me he sentido que mi fe ha crecido. Me siento más amado por Jesús. Me siento más pleno, más feliz como sacerdote, como hombre, como persona. Siento también que puedo impactar más a la gente a través de mi palabra. La palabra que Jesús pone en mi corazón, en mi boca y sale a la gente. Y siento también que esa misma fe que yo he tenido me ha hecho escribir 15 libros. Me ha hecho escribir y cantar 50 y tantas canciones de música norteña, banda, reggaetón cristiano, reggaetón de Dios, ¿sí? Entonces, es la fe, el encuentro. Hace 3 años me sentí más amado por Jesús. Siempre me he sentido amado, pero hace 3 años tuve una experiencia espiritual muy fuerte y me sentí más amado por Él. Y eso fue como que me mandaron a hacer más cosas. No me dijo Dios que hiciera eso, más cosas, pero yo sentí la necesidad de compartirlo, ese encuentro haciendo más cosas, como canciones, libros, compartir mi encuentro con Dios. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo podemos llegar a...? Porque lo importante no es que Dios te escuche, lo importante es que tú escuches a Dios, ¿no? Lo importante es que sí, que tú escuches a Dios, sí, está bien, que escuches a Dios, que te hable y que te sientas amado. ¿Sí? El amor salva, el amor sana, el amor libera. Puede ser la persona más mala, más perversa, la persona que está perdida, pero si se siente amada, empieza a sanar. El amor tiene el poder de sanar. Entonces, tú te sientes amado por Jesús. ¿Sí? Eso es importante, sentir el amor de Jesús, sentir el amor de Dios, la fuerza de Dios, la energía divina que podemos levantar, que podemos hacer proyectos, que podemos viajar, que podemos reinventar nuestra vida, que podemos sanar, que podemos levantarnos de las tinieblas, de la oscuridad, por la depresión o por el fracaso, por lo que sea. Podemos levantarnos y eso lo podemos hacer siempre. Yo lo enseño desde la experiencia de la fe porque es mi mirada y es mi creencia. Lo enseño que desde la experiencia de la fe, pero no cualquier fe, la fe que mueve montañas, la fe de milagros, la fe que hace obras poderosas, los podemos levantar. Antes hablabas de la fe ritual, que es la fe que utilizan a lo mejor muchas personas cuando van a misa los domingos, ¿no? O los sábados por la tarde, ¿no? Que es el mero hecho de decir voy a misa porque toca, o voy a misa pues porque hice una costumbre, o voy a misa porque me voy a encontrar con los amigos. En realidad, el otro día hablaba yo con otro sacerdote en este programa y hablamos y decíamos, bueno, la iglesia se está quedando casi sin seguidores que vayan, por ejemplo, los domingos a misa, ¿no? Hay más gente mayor que no gente joven. Cuando desaparezca la gente mayor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que necesita hoy la iglesia, Padre, para fomentar de nuevo la fe, la vocación, para que haya más sacerdotes, para que la gente, sobre todo la gente joven, tenga ganas o la necesidad de acercarse a Dios? Hay un fenómeno en todo el mundo y es que las iglesias históricas se están reduciendo comúnmente, ¿sí? Lo que es las iglesias ortodoxas, las iglesias católicas romanas, de la cual yo soy católico romano, tenemos las iglesias luteranas, todas las iglesias de tipo histórico, anglicanas, todas están reduciendo en personas, todas, en Europa y en muchos lugares del mundo, todas. ¿Quiénes están creciendo? Están creciendo en Europa el Islam y en el mundo cristiano está creciendo el movimiento pentecostal, ¿sí? Entonces, yo personalmente, yo pienso que para activar esa fe tenemos que ser muy amigos del Espíritu Santo. Es decir, motivar un lenguaje de Dios de poder, un Dios que tiene que ver con la vida, un Dios que se contacta con nosotros, no un Dios ritual que vamos y lo vemos cada domingo, 1 hora, vamos a la casa y no más, no. El Dios que camina con nosotros al trabajo, que va con nosotros a la playa, que va con nosotros al cine, que va con nosotros al fútbol, el Dios que camina con nosotros siempre. Y yo personalmente, yo lo digo por mi propia experiencia, yo me siento más feliz en mi vida desde que me encontré con un Dios vivo. No un Dios ritual, un Dios solamente de la Biblia, un Dios que está en un rito, sino un Dios que está vivo. Un Dios que me da vida en abundancia, un Dios que camina conmigo, un Dios que va con todo lado conmigo y que no anda toda hora juzgándome, sino que diciéndome que es posible, que es posible. Entonces yo diría que es importante mostrar a un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de bendición. ¿Y Padre, dónde lo encontraste? ¿Siendo como San Pablo a Damasco? No, simplemente lo encontré en oración, me puse a rezar más y Dios me pidió en mi oración que debía creerle en un Dios vivo.
un Dios que Él estaba realmente vivo. Y que si estaba vivo podría darme vida, podía levantarme a mí de la tristeza, podía levantarme a mí, darme ánimo, llevar mi vida al siguiente nivel de mi destino, catapultarme a la bendición, al éxito, hacer proyectos que nunca había soñado, lugares, viajes que nunca había imaginado en mi vida. Entonces Dios hace eso posible, la fe activa el poder de Dios. Entonces, ¿La fe activa el poder de Dios y el no tenerla activa el poder del demonio? no activa el poder del demonio, pero sí podría decir que activa el no trascendente. El no trascendente. Si me lo traduces. Ese sería como la no trascendencia, es decir, decir que estamos trabajando por lo temporal, que el mundo es esto y estos micrófonos, esta televisión, el mundo es ir a comernos ahora un bocadillo y ya, ese es el mundo, eso es lo material y está bien. Si lo cree la persona está bien, pues es su creencia. Pero en el fondo eso no satisface el alma. Porque nosotros tenemos en el corazón, Pedro, deseos. El deseo de verdad, el deseo de justicia, el deseo de ser amados, el deseo de la belleza. Hasta el hombre más malo desea ser amado, al menos por su entorno. Por el círculo social, su esposa, sus hijos, por lo menos por ellos. Pero todo corazón desea lo eterno, lo pleno, que satisfaga su alma. Dios es infinitamente bueno, al menos en el Nuevo Testamento, infinitamente malo en el Antiguo Testamento. ¿Con qué Dios me quedo? Yo me quedo con el Dios vivo, con el Dios bueno, con el Dios de las posibilidades. Es más, a nosotros yo personalmente puedo decir que nos han enseñado eso, Pedro, que el Dios castigador es el Dios del Antiguo Testamento. Y yo diría que no, que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de las posibilidades. El Dios que da chance es dar oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le dio a ese pueblo para salvarlo? Y al último lo salvó. Aunque fue ingrato ese pueblo de Israel, hizo ídolos, aunque actuó de otra manera, actuó en prostitución, se embriagaba, pero Dios le sostuvo la promesa a pesar de los errores. ¿Y lo llevó a dónde? A la tierra prometida. Sin embargo, Sodoma y Gomorra los castigó. Sí, pero en últimas también la promesa permaneció. En el Génesis aparece la creación del mundo, ¿vale? Y en el Apocalipsis aparece la destrucción del mundo. Una destrucción que vendrá al mundo a través de la ciudad de las 7 colinas, el gran dragón surgirá de los océanos y demás. Nos está hablando Dios entonces de su lado opuesto. Cuando hablamos del demonio hablamos de un ángel caído, en definitiva, alguien que quería ser tan poderoso como Dios, ¿no? Y Dios lo castigó y dijo, pues vete, ¿no? Y él se fue, pero con otros acólitos. Explícame un poquito la figura de Dios, de Lucifer, de Satán, con tantos nombres que tiene. ¿Fue un ángel caído que se rebeló contra Dios, que quería ser como él? Y a día de hoy todavía se habla del demonio, incluso ese mismo demonio es el que llega a poseer a personas y a destruir toda una familia, que ahora hablaremos de ese tema, ¿no? Bueno, el demonio era un ángel, es un ángel que fue expulsado del paraíso, pues ya sabemos la historia, la hemos escuchado, porque se rebeló contra Dios, y no solamente él, sino que orquestó una rebelión contra Dios. Y todos estos ángeles también hay jerarquías en estos ángeles, y también hay arcángeles, inclusive, que fueron expulsados, ¿sí? Entonces fueron expulsados, cayeron a la tierra y fueron pues dejados al olvido, y ellos prometieron vengarse y dañar a Dios, no porque no puede, pero dañar a su obra más preciosa, que es el ser humano, ¿sí? Entonces el demonio, ¿quién es el demonio? Es un ser puro, es un ser puro. Puro no en cuanto que es puro, que es bondadoso, sino que en cuanto es un espíritu puro, es puro espíritu, ¿sí? Entonces ese espíritu puro tiene la función de robar, destruir y matar, ¿sí? Entonces renunció a la dignidad que tenía y se vino con muchos ángeles y arcángeles a dañar, no a Dios, sino a la obra que él había hecho, que es el ser humano. Entonces el ser humano, por eso el demonio está continuamente tentando al hombre, a la mujer, para dañarles. Por eso las posesiones demoníacas, por eso las infestaciones de casas, por eso las vejaciones, las obsesiones demoníacas, por eso también tanta actividad demoníaca, con puertas que se abren, porque el demonio tampoco comúnmente no entra solo, entra porque le invitan a muchos lugares. Por eso están las puertas por donde entra el demonio. Padre Camilo,
haciendo de abogado ahora del diablo, que no me apetece en absoluto, pero que hay que hacerlo, ¿cómo un Dios como el que hemos tenido, mantenemos, nos dirigimos a Él diariamente, sabiendo que es Dios, no supo darse cuenta que estaba creando un demonio, que ese ángel sería un demonio el día de mañana? Uno se lo pregunta y piensa, ¿cómo es posible que no se diera cuenta este Dios nuestro de que había creado al demonio, el antagonista, a la persona que, al ser o al alma o al espíritu, que le haría mucho más daño que muchos humanos? Dios hizo seres libres. Esa es la palabra, seres libres. Como una mamá, cuando una mamá tiene un niño, no se va a decir, este va a ser la mamá de Hitler. Tuvo el bebé Hitler chiquito, de 1 año o 2 años. Usted ve las fotos de Hitler, es un niño en la escuela, con los papás, la mamá. No tiene nada que ver. Su mamá nunca se preguntó eso, ni nunca tuvo el deseo de tener un Hitler asesino, ni genocida, ni nada. Simplemente tuvo el deseo de dar vida. También Dios, pero en libertad, dio inteligencia, transmitió inteligencia. También Dios es igual. Dios transmitió libertad, inteligencia a los ángeles. Nosotros también tenemos libertad como los ángeles. Somos libres de optar por una cosa o por la otra. Ya sabemos que Santo Tomás dice que el hombre no es libre cuando opta por el mal, sino es esclavo. Entonces tenemos la capacidad de decisión para un lado o para el otro. Cuando tu mamá te tuvo a ti, dijo, bueno, tengo un bebé, está bonito, pero no supo que iba a ser periodista ni que nada. Tú lo fuiste decidiendo en tu camino. Tú decidiste ser periodista, ser una persona que hacía el bien, que ayudaba a los gatos, que ayudaba a la gente, ¿sí? Que salvaba personas, que ayudaba a inmigrantes, ¿sí? Todo eso es importante. Lo digo los gatos porque sí, tú ayudas a gatos y recoges gatos y tienes una obra social muy importante con gatos, con las personas, ¿sí? Con seres humanos. Entonces, eso es bondad en el corazón. Pero también cuando hay personas que han tenido bebés y esos bebés son personas perversas, sicarios, personas malas. Entonces, eso no es el deseo de una mamá, pero las circunstancias, la educación, muchos elementos van jugando allí. Gracias, Camilo. Lo que está claro es que para las personas que no creen en el demonio o que no creen en manifestaciones o de posesiones, ¿no? Infestaciones en las casas, de lo que vamos a hablar a continuación les va a sonar a chino o ni tan siquiera les va a interesar. Porque muchas preguntas salen ahí a la luz, ¿no? Pero a ver, si Dios era, como se lee en las Escrituras, ¿no? Y no supo ver que enviando a su Hijo el ser humano no cambiaría y que crucificarían a su propio Hijo, quizás porque el demonio estaba ahí y le hicieron más caso. A día de hoy todavía seguimos hablando tanto de uno como del otro, pero no hemos aprendido nada, Padre. Sí, pues no hemos aprendido, sí. Han habido errores que se han repetido 1, 2, 3, 4, 5 veces. Por ejemplo, la guerra se ha repetido, las recesiones se han repetido, la violencia se ha repetido. ¿Cuántas situaciones se han repetido? No hemos aprendido. Pero hay algo importante que nosotros yo pienso que debemos tener, y es la certeza que Cristo ha venido para darnos vida en abundancia. En todas las épocas, en todas las circunstancias, todos los hombres de las épocas diferentes que decidimos dejar un legado, yo pienso que desde la fe lo podemos hacer. Yo, personalmente, tú también has decidido dejar un legado. Cuando tú no estés en este universo, mucha gente te va a recordar, porque has ayudado a muchas almas a través del programa. Gente que estaba sola por allá en un lugar de España, del mundo, escuchó este programa y se salvó de un suicidio. Ese ser humano es un legado que tú tienes, los hijos de ese hombre, de esa mujer. Entonces, yo pienso que todos estamos llamados, aún en las circunstancias difíciles de la vida o del mundo, lo que sea, a dejar un legado y a seguir adelante. La negatividad ni el caos tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, la tiene Jesús y ya. Tenemos una línea telefónica abierta para todos aquellos que queráis hablar con el Padre Camilo Cardozo esta noche, con nosotros, entrar en antena, hacer alguna pregunta, alguna consulta. El teléfono es el +34, si nos llamáis de fuera de España, +34, y el 93 468 5555, 93 468 5555. Pero también podéis utilizar el chat de
Twitch, donde estamos transmitiendo también este programa para todo el mundo a través de esta plataforma Twitch. Entramos en Twitch, descargamos esa plataforma en iOS y en Android. Es muy fácil. La plataforma es Twitch, es muy fácil, TWICTH, y nos busquéis como Luna Llena Radio. Y entráis y nos escribís, y ahí tenemos un chat para que podáis utilizar este programa para lo que gustéis, incluso para sugerir, ¿por qué no?, temas que os puedan ser de interés para vosotros. Tenemos ya algunos que otros escritos que saludan al padre Camilo Cardozo en el día de hoy desde cualquier punto de la geografía mundial, y hay uno que nos envía un poco más de texto. Bastoco dice: buenas noches, una pregunta. Si Dios dice: no te harás esculturas ni imagen alguna, no te postrarás ante ellas ni le darás culto porque soy un Dios celoso, Éxodo 24:5, y luego la Iglesia Católica está llena, entonces, ¿por qué esta controversia? A ver, esa pregunta es más de origen protestante, ¿sí? Uh-huh. En el tema de las imágenes. Nosotros los católicos no adoramos imágenes. Es más, ni siquiera los católicos, sino la cultura universal no adora imágenes. La cultura fue levantada con imágenes, por ejemplo, con cuadros. Hacen parte de la cultura y de la pintura, de la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros eliminamos las imágenes, pues eliminamos la cultura. Mira, yo tuve hace poquito hace tiempo, 4 años, la oportunidad de ir a Berlín. Y Berlín es una cuna de protestantismo, de Lutero. Uh-huh. ¿Qué pasa? Tú vas a la catedral luterana que queda ahí cerca de la Richtstadt, ahí en el centro de Berlín, y está la imagen de Lutero y la imagen de los santos, ¿sí? El verdadero luterano o verdadero protestante que viene de Lutero no rechaza las imágenes, porque sabe que las imágenes no se adoran. Las imágenes son una simbología. Por eso también la gente tiene fotos de la mamá, la foto de la abuelita, la foto del gato, la foto del perro, la foto de la familia. ¿Por qué? Porque es una manera de recordar, una manera de hacer memoria de los vivos, de los muertos, de los momentos. No estamos adorando, ¿sí? De pronto sí hay católicos que caen en esa situación, porque hay gente para todo, que va y toca la imagen y se persina, y la imagen, no, la imagen es un canal para acercarnos a Dios, un signo sensible para acercarnos a Dios. Si la imagen se cae y se rompe, Dios no se rompe. Simplemente es un gesto que simbólico. Es como nosotros somos seres semióticos o simbólicos. Por ejemplo, llega el amado a la amada, le entrega una flor, una rosa roja, sin que le diga nada. ¿Qué siente la mujer? Que le ama, que le quiere, porque le dio la rosa. Entonces los elementos simbólicos nos ayudan a acercarnos al trascendente, ¿sí? En este caso las imágenes. Nosotros no adoramos imágenes. Ese discurso ya está bastante trillado y es muy común en América Latina eso, que las imágenes no. Ya, digamos, yo tengo amigos protestantes, luteranos, curas luteranos, y realmente nunca hablamos de eso. Hablamos de teología, hablamos de la experiencia de la fe, del misterio de Dios, ¿sí? El luterano que es de evangélico de verdad, pues tienen imágenes en las iglesias, sin adorarlas, sino veneración, solamente es un elemento. Padre, cuando vemos alguna película que habla de exorcismos, que habla de posesiones, que habla del demonio, ¿hasta qué punto tenemos que darle crédito? Pues hay películas que sí, que tienen elementos históricos. Hay otras que son más hechas por Hollywood, más fantásticas, pero muchas son muy buenas. Por ejemplo, hay una que se llama El Rito, salió hace unos años. Yo me la vi en un viaje, me acuerdo que me la vi viajando de Nueva York a Londres, y me la vi como 4 veces, porque el viaje dura más o menos 10 horas, me la vi 4 veces, porque me gustó tanto, porque tiene elementos de exorcismo, y aprendí mucho en esa película. Entonces, hay elementos que sí son fantásticos y cosas raras, que se pasa por las paredes, que camina por las paredes, sí, hay cosas fantásticas que también pueden pasar, pero no es lo común en los exorcismos. Pero sí son buenos elementos para, si tú se quieres acercar al fenómeno del exorcismo o la demonología, es bueno ver ciertas películas de exorcismo que ayudan bastante. Con lo cual vamos a darle crédito que el demonio existe. El demonio existe, es un ser personal y es un espíritu puro. Puro no en cuanto a bondad, sino que es puro espíritu. Uh-huh. Es malo, perverso. Viene a 3 cosas: robar, destruir y matar. ¿Qué pretende, aparte de esas 3 cosas, el demonio? ¿Qué pretende con la humanidad? ¿Qué pretende al poseer a una persona? Pues el demonio viene a eso, a robar, destruir y matar, básicamente. Entonces, al poseer una persona, ¿por qué la ha poseído? Comúnmente porque ha abierto una puerta, ¿sí? Yo he entrado a este auditorio, a este salón donde están los micrófonos, porque tú no has abierto la puerta y nos ha abierto la puerta una persona de seguridad. Entonces nos ha invitado y hemos entrado, ¿sí? Si no, no podemos entrar.
Así también es con el demonio. Mucha gente invita al demonio. Y lo invita a veces sin darse cuenta. ¿Sí? Cuando va donde las brujas, cuando ve pornografía, cuando está en vicios de alcohol, drogadicción, cuando está en depresión, esas crisis de depresión muy fuertes. Todos esos son puertas que abren espiritualmente. ¿Para qué? Para que el demonio entre, ¿sí? Entonces, entra para robar, destruir, matar. Comúnmente, ¿para qué? Para dañar y porque la gente lo ha invitado. Quiero entender entonces que lo que hace el demonio es primero rebajar la fe de la persona, ¿no? Hacerle ver o entender que estás mejor conmigo que no con el de arriba, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? La persona se siente más atrapada por las cosas fáciles, por la parte que, como tú bien decías, por drogas, sexo y compañía, que no por la bondad. Básicamente es cuando la persona está como perdida o confundida o desorientada, ¿sí? Por una crisis emocional. A veces la gente, por ejemplo, tiene un divorcio y se rompe, psicológicamente se rompe. Y esas rupturas emocionales o psicológicas son puertas. Porque los demonios yo los catalogo como parásitos, son como parásitos. Entran cuando la persona le abrió la puerta o está triste o está muy deprimida, entra y se pega. Entonces, a veces la persona no es consciente ni siquiera es consciente porque hizo una práctica satánica o fue de un brujo o un hechicero. No, nada, no. Simplemente lo que hizo fue que tener una tristeza, un dolor profundo por una pérdida de un hijo, etcétera, y por ahí entró el demonio. ¿Cómo saber que el demonio ha entrado en casa? Bueno, hay varias señales que se pueden decir que el demonio está actuando en una casa. Yo antes de responder la pregunta te quiero hablar de que el demonio actúa de dos formas, de modo directo o de modo indirecto, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál es el modo directo? Directo, digamos, tenemos modo ordinario y extraordinario. Estaba confundido un poco. Ordinario y extraordinario. El modo ordinario es la confesión, ¿sí? A través de la tentación, ¿sí? Por ahí entra el demonio, a través de la tentación. Uh-huh. Ese es el modo ordinario, ¿sí? No, que solamente consuma este poquito de droga, que vayamos solamente una vez a prostitución, que vamos no sé qué, y por ahí entra. O le escribe un hombre a una mujer casada un mensaje, uy, eres muy atractiva, muy guapa, y la mujer empieza el corazón a saltarle. No, solamente una vez le voy a contestar, y por ahí entra, ¿sí? Entonces se llama ordinario, ¿sí? Entonces tenemos la tentación, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos los modos extraordinarios, que son la posesión demoníaca, cuando el demonio toma posesión de la persona. Tenemos también de modo ordinario, tenemos la infestación, cuando el demonio actúa en un terreno, una persona o un animal. Tenemos la vejación, cuando el demonio ataca físicamente, externamente a la persona. Tenemos la vejación, cuando es un ataque a la mente de la persona. Suicida, te mata a tu hijo, mata a tu esposa, coge la ametralladora y acaba a la gente. De hecho, en Estados Unidos hemos tenido experiencias, viendo noticias y esto, que gente que mata dijo, no, es que una voz interna me decía que cogiera y matara a todos en la escuela, ¿sí? También tenemos lo que de modo extraordinario, los conjuros que la gente hace voluntarios o los pactos de sangre con Satanás. O sea que de alguna manera, según nuestros actos, estamos invocando al demonio sin saberlo. A veces sí, a veces no. Tampoco podemos caer en que todo acto es una invocación. Depende, claro. Depende. No hace falta hacer una ouija, no hace falta tener ningún tipo de experiencia paranormal como para invocarlo. O sea, el demonio puede entrar por una depresión fuerte. ¿Por qué? Por una depresión fuerte. Al fin y al cabo, las depresiones no las buscamos, vienen solas. Pero es una puerta, es como, yo pongo ese ejemplo, no sé si sea muy agradable, pero como el ejemplo del SIDA. La gente tiene SIDA, pero no se muere de SIDA, se muere de gripa, se muere de diarrea, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que llegan los parásitos o llegan las enfermedades oportunistas y matan a la persona. Así también son los demonios, son oportunistas. La gente está hundida y ¡pum!, le llegó y eso actuó o fue la puerta para que entrara el mal a la persona. Tú te dedicas al exorcismo también, has practicado exorcismos yo diría que casi por todo el mundo. Conocimos al padre Camilo Cardozo en una visita al Vaticano, a la Universidad Europea de Roma, donde junto con otra persona que es colaboradora también de este programa, también participó en estos encuentros, ¿no? Y ahí pues aprendimos durante una semana, aunque un servidor no iba para dedicarse a estos temas, sino simplemente como periodista para aprender un poquito más de lo que se podría ofrecer allí a sacerdotes, tanto católicos como protestantes,
qué se podía explicar, qué se podía decir, cuáles eran los testimonios del mundo, de todo el mundo que estaba dentro de estas confesiones, tanto protestantes como católicas, y cómo veían ellos al demonio. Y ahí llegamos a conocer al padre Camilo Cardozo ya hace un tiempo atrás. Pero ya han pasado unos años, pero tú antes inclusive ya habías practicado exorcismos y lo sabías hacer. ¿Y qué es lo que te llevaste del Vaticano en ese curso que pudimos degustar hace ya unos años atrás? A ver, fui párroco pastor en Colombia varios años, 3 años, y estuve trabajando en una zona bastante como violenta, una zona muy fuerte, sí, se llamaba la zona del Putumayo, frontera con Ecuador, una zona demasiada violencia, ¿sí? Ahí estuve de pastor, de párroco 3 años, y mi parroquia era una zona selvática, era ir a las veredas 7 horas a pie, en caballo, en burro, en canoa, en lancha, ¿sí? Lugares sin energía, lugares difíciles, ¿sí? Con muchos grupos armados. Recuerdo que iba caminando por la montaña, me encontraba un grupo armado, a la otra hora me encontraba los enemigos del otro, y a la otra hora los otros, entonces uno tiene que mantener muy neutral. Y allí tuve la experiencia de encontrarme con el mal, básicamente, ¿sí? En esas zonas son zonas donde muchas personas practican esos rituales de magia negras y cosas, y atendí varias personas con permiso del obispo haciéndoles liberación espiritual y exorcismo. Entonces ahí fue donde me apasioné por este tema, realmente donde me di cuenta que Dios me llamaba a ese ministerio, me llamaba a ese servicio, me llamaba a esta tarea, me llamaba a esto que realmente me apasiona, y soy muy bueno para esto, y por eso ahora viajo por todo el mundo, pues haciendo oración de liberación y ayudando a personas que necesitan en esta situación. Pero siempre me sentí llamado. Y en el Vaticano, pues lo que hice fue reforzar conocimiento, que allí conocí a Pedro también, ¿sí? Entonces también conocimos a nuestra amiga. Alma Sanz. Sí, excelente. Y con ella he tenido la oportunidad de trabajar con Alma y de aprender muchas cosas. Ella ha sido para mí una maestra, para mí ha sido una persona que me ha ayudado también mucho a crecer en la parte de liberación y exorcismo, porque ella es una gran maestra, es una mujer que se dedica a esto y que viaja por todo el mundo ayudando a la gente, y todos podemos aprender, ¿sí? Entonces, para mí ha sido interesante aprender de ella, y bueno, el Vaticano también fue una experiencia de crecimiento y de avanzar al siguiente nivel. ¿Cuánta gente buena había en ese curso, verdad? ¿Cuánta gente buena? Y lo que se llegó a compartía, y sobre todo los sacerdotes, porque éramos, no sé si eran 10 seglares, y el resto eran sacerdotes de protestantes católicos de todo el mundo, ¿no? Contando cada uno de vosotros experiencias que habían tenido sobre el demonio, ¿no? Lo curioso es que el demonio tiene muchas formas de representación, y cuando a alguien le dices que has visto, pues como un niño empieza a hablar en diferentes idiomas, ¿no, padre? En arameo, por ejemplo, un crío de 7, 8, 10 años, ¿no? O que empieza a sacar cosas por la boca como clavos. Eso le diría, por ejemplo, el padre Amor del Vaticano, que en paz descanse, ¿no? Un gran exorcista, ¿no? Que tuvo ahí, que ya lo perdimos, ¿no? ¿Qué es lo más grave que tú has visto hablando del demonio y hablando de un niño o de una persona poseída, ¿no? A ver, Porque ahí se contaron historias, cada uno contaba historias de lo que habían vivido y cómo lo habían practicado. Nosotros estábamos como al margen. ¿Cómo sabemos que una persona está poseída? La sabemos por varias señales. Una de ellas, la primera, podría definirla como el sansonismo, que es una fuerza extraordinaria que tiene la persona. Fuerza de 4 hombres. Yo tuve un caso de un niño en Nueva York que tenía 7 años y parecía que fuera un hombre de 30, 40 años, sí, fuerte, y entre 3 hombres no podían tenerlo. Entonces, una señal de posesión, actividad demoníaca maléfica se llama sansonismo o titanismo, ¿sí? Fuerza extraordinaria de orden supranatural, pero de origen demoníaco, ¿sí? El siguiente elemento que tenemos para reconocer una actividad demoníaca o una posesión se llama la glosolalia, es decir, hablar lenguas que no ha aprendido la persona, como latín, hebreo, arameo, lenguas muertas, o una lengua moderna que no haya estudiado, ¿sí? El mismo caso en Nueva York, era un niño que hablaba hebreo y no había estudiado hebreo ni nada, ni tenía ningún antecedente con los hebreos, con los judíos, nada, y hablaba hebreo pero producto de la actividad demoníaca de la posesión, ¿sí? También tenemos el tema de lo que se llama la clarividencia. El demonio puede ver lo secreto, el pasado, presente y futuro de modo oculto. Lo ve
y lo dice, ¿sí? Y si ve pecados o circunstancias de vicios en la persona que hace la liberación, se las dice. Ahí mismo se las dice. Tú no me puedes sacar porque tú eres esto. Para sentir avergonzado a la persona que ora. También tenemos lo que se llama la manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Levitación, el rechazo de lo sagrado, de las imágenes, del agua exorcizada, bendecida. Tenemos que de pronto en el lugar donde hay un poseído o una infestación demoníaca puede haber moscas, puede haber lugares que son más fríos que otros en la casa. Una persona poseída comúnmente tiene mucha salivación en la boca. No significa que todo el que tenga salivación tiene demonios, sino la salivación es un caso. Si está acompañado de las otras situaciones del diagnóstico, puede ser una posesión demoníaca la salivación. Otra cosa, el hipo. El hipo es una señal clara de actividad demoníaca. No es que todo el que tenga hipo no se puede caer en eso, pero sí, si está acompañado de más señales, es posible. Y la inflamación del estómago y la diarrea continua, ¿sí? También es una... Porque recordemos que el demonio o la actividad maléfica comúnmente se ubica en el estómago. Siempre se ubican a la altura de los intestinos. Entonces, esos son señales para reconocer que hay una actividad demoníaca. ¿Qué he visto yo? He visto cosas extraordinarias. He visto personas poseídas que le gritan a uno la vida. La vida, ¿sí? Y le dicen los pecados a uno. Usted tal cosa. ¿Sí? Para robarle la bendición, robarle la autoridad, avergonzarlo en el momento de la oración, de exorcismo, de liberación, ¿sí? El experto le dice, cállate en el nombre de Jesús, y ya uno avanza, ¿sí? No se pone a discutir esos temas con entidades ni con demonios, ¿sí? Pero sí he visto, por ejemplo, personas que se doblan, personas que te dicen cosas de tu vida que nadie más sabe, personas que dan señales de clarividencia de cosas que van a pasar. Ha sido como la experiencia de los exorcismos que he tenido. Está claro, antes hablabas de esta buena exorcista, guía espiritual Alma Sanz, que conocemos hace un montón de años y que compartió contigo y con el equipo en el Vaticano esa experiencia de ese curso de exorcismos y oración y liberación. Y a mí me decía Alma Sanz en concreto que el demonio tiene muchísimas caras y que la representación le viene pues de diferentes maneras, a veces de forma muy noble, con una entrega como muy noble, como muy positivo, como todo muy bonito, y luego se da la vuelta cuando ya cree que ya tiene a la persona casi en sus garras. ¿De qué manera te ha entrado a ti alguna vez el demonio? O sea, de alguna manera, ¿de qué manera, has podido tú ver o visualizar el demonio en una persona? Aparte de lo que acabas de decir, se le transforma la cara, hace cosas extrañas. ¿Has visto al demonio reflejado en aquella persona, en sus pupilas, por ejemplo? Sí, he visto personas, por ejemplo, tuve un caso aquí en Barcelona, hace como unos 6 años más o menos, cerca a una zona que se llama, una iglesia que se llama San Andrés Africano, San Mauricio Africano, aquí realmente no me acuerdo muy bien. Era una persona que era feligrés de allí. Y yo recuerdo que fui a visitar a la casa, me invitaron, tuvimos un retiro aquí en Barcelona y me invitaron a comer. Y la persona ha tenido inclusive varios encuentros con el exorcista de aquí de Barcelona por la situación de lo que pasó. Y llegamos allá y la chica se dobló, una chica se dobló para atrás y empezó a caminar por la sala así. Fue una situación bastante extraña. También trasbocó, vomitó ese día, hicimos oración y básicamente. Pero sí hay señales. Personas, por ejemplo, que son muy malas, que son muy envidiosas. De pronto no están poseídas, pero sí están bajo influencia, digamos, por así decirlo, del maligno. Esa gente que no es feliz, esa gente que está siempre pendiente de los otros para dañar o para destruir, esa maldad intrínseca, esa maldad en el corazón, eso no es de naturaleza humana, eso es de naturaleza espiritual negativa. Padre Camilo, sé que viajas por el mundo haciendo este recorrido, haciendo sanaciones, ¿no? En busca de milagros también. Los milagros existen, ¿tú los has visto? Pues yo tengo un libro que se llama La Ecuación Milagrosa, búscalo en Amazon. La Ecuación Milagrosa en Amazon. Y otro que se llama El Milagro Secreto. Y otro que se llama Inquebrantable. Son 3 libros de puros milagros. Tenemos ahí como unos 500 milagros. Gente de sillas de ruedas, gente con depresión, gente con dolor, matrimonios destruidos, personas sin horizonte, sin vida, abusados en la infancia por papá, por mamá, maltratados, que se levantaron de la miseria y reinventaron su vida. Porque eso es un milagro. No solamente milagros de una sanación de una enfermedad,
sino una persona que se iba a suicidar y que su vida tiene sentido ahora, o que su matrimonio se restauró, que dejó las drogas, el alcohol, que dejó la pornografía o la prostitución, o que dejó ciertas cosas que le hacen daño, pues es un milagro, es un milagro. Hablamos de exorcismos esta noche con el padre Camilo Cardozo. A mí me gustaría saber, padre, las fases de un exorcismo, por ejemplo, ¿no? Que nos expliques tú, por ejemplo, cuando aplicas, cada maestrillo tiene su librillo, está claro, ¿no? La católica pues tiene una serie de fases, tiene una forma de interpretar al demonio y cómo recluirlo y cómo sacarlo de la persona o de la casa donde está presente. Los protestantes tienen otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas o las fases que tú, por ejemplo, realizas o llevas a cabo cuando llegas a una casa donde hay una persona que está poseída? Bueno, esta pregunta es interesante porque pues el manual, el ritual, plantea unos pasos, ¿sí? Plantea un procedimiento de ritual, que es el ritual del exorcismo de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Pero no se supedita solamente a la romana, sino también hay protestantes que usan el ritual, que hacen exorcismo sin ritual, que lo hacen solamente con decretos, con comandos, con órdenes. También tenemos anglicanos que hacen oración. Es decir, el fenómeno de la liberación espiritual no es solamente romano, católico romano, sino que todas las religiones, los budistas, los hinduistas, los musulmanes también tienen exorcistas a su manera, ¿sí? De hecho, yo estaba en Londres, cuando estaba allí trabajando en una parroquia, llegaban musulmanes a que le hiciéramos liberación espiritual o exorcismo. Musulmanes. Porque allá los que hacen sus oraciones, los imanes, también hacen el exorcismo, pero invocan el nombre de Alá. Y el demonio huye más rápido ante el nombre de Jesús, porque el ministerio de Jesús fue un ministerio de exorcismo, de liberación y de sanación, básicamente. Entonces, ¿qué pasos podría plantear yo? Pues básicamente lo que yo hago, o sea, no son los pasos del ritual, son los pasos que yo utilizo para una liberación espiritual. El primer paso que yo daría es un paso de protección, invocar la sangre de Jesús, que me cubra, la oración del Salmo 91, invocar al Santo Justo Juez, a San Miguel Arcángel, lo que hacemos siempre esa parte, ¿sí? Entonces, protegernos, porque a veces cuando uno hace exorcismo el demonio puede querer vengarse después, ¿sí? Hacer daño, porque tú estás combatiendo una energía negativa básicamente y no va a querer resistir, no va a querer irse, entonces va a crear oposición. Lo segundo que yo hago comúnmente es que la persona renuncie. Le hago una invocación para que renuncie. Por ejemplo, si se llama María, ¿renuncias a Satanás? La gente responde sí, renuncio. Si la persona no responde, responden los que están al lado. Si renuncias a Satanás, renuncias a la brujería, a la hechicería, sí renuncio. Renuncias a la pornografía, a la drogadicción, a todo lo negativo, a la depresión, al suicidio, a la ansiedad, a la carga, a la opresión, al insomnio, al cáncer, todo. Renuncias, sí renuncias. Es quitarle la autoridad al demonio, de la autoridad que la persona le ha posiblemente dado mediante alguna puerta que le abrió, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el reconocimiento. Y lo otro, lo que yo hago también es leemos la palabra, una palabra divina, un texto bíblico donde se vea el actuar de Dios, de Jesús, en el ministerio de exorcismo que tenía, es decir, la expulsión del demonio en un texto bíblico. Y lo último, que es lo más importante, casi lo último, es los conjuros. Básicamente el exorcismo son puros conjuros. Los conjuros son palabras de órdenes que se utilizan para expulsar al demonio, pero utilizando el conjuro en el nombre de Jesús. Porque también hay conjuros oscuros, conjuros demoníacos, ¿sí? Prácticamente lo mismo, es una invocación o palabras de poder, pero invocando una energía atrás de esas palabras. Nosotros invocamos la energía de Dios, es decir, a Dios, a Jesús. Por ejemplo, un ejemplo de conjuro. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, yo expulso de ti ahora a Belzebú. Vete ahora de María, de Carlota, por la sangre de Jesús. Te expulso mediante aire. Vete ahora. Te expulso de tu estómago. Ordeno en este momento por la sangre de Jesús que te retires y salgas de esa herida emocional. Si la persona fue abusada, yo cancelo esa herida emocional. Expulso ese espíritu de abuso que entró a través de esa situación de su infancia. Es decir, retiramos todo eso con órdenes. Son comandos, son palabras de poder, autoridad. Vete ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de suicidio, vete ahora. Mira, nosotros tuvimos un caso muy interesante. Mira, no voy a decir el
la persona, pero digo el país. Estuvimos en México hace 2 meses y había una persona, una niña de 16 años que yo atendí. La atendí y yo antes de viajar de Colombia a México, me dijeron que la niña estaba ya desahuciada prácticamente a meterse en un lugar de reposo, un lugar psiquiátrico, porque ha tenido médicos y no, que no tenía solución. Yo le hice palabra profética o espíritu de visión a la niña con una foto y yo me di cuenta que la niña había sido abusada. ¿Sí? Yo lo supe, me lo dijo el Espíritu Santo. Y yo viajé hasta esa ciudad de México, viajé de Colombia, viajé allá, bueno, viajé muchas horas y hicimos oración de liberación 9 días. Al 6.º día fue que la niña dijo que la habían abusado. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, la sanación o la liberación fue muy rápida, porque ya le quitamos autoridad a esa situación. No es que el abuso sea un demonio como tal, o sea, sino que a través de esa herida emocional entró el demonio, a través de la herida del abuso sexual que sufrió la persona. Padre, ¿se utiliza algún tipo de elemento adicional para estos exorcismos? Pues yo utilizo varios elementos. Uno de ellos es el agua exorcizada, la sal, utilizo aceite, utilizo la espada de San Miguel Arcángel, que nosotros, yo creo que somos los únicos en el mundo que la usamos. Y también la distribuimos. Si alguno la quiere adquirir, pídanoslas. Y le mandamos la espada de San Miguel Arcángel de madera para que usted haga liberación en su casa. También utilizamos el manto guadalupano, que también nosotros lo distribuimos a nivel internacional. ¿Sí? Es un manto hecho en México por unas monjas, etcétera, bendecido y exorcizado en la basílica. Entonces, utilizamos agua, sal, aceite, incienso, campanilla. También utilizamos la campanilla, la espada del manto. Utilizamos, bueno, básicamente eso, la sal, sí, básicamente la sal. ¿Y cómo se utiliza exactamente? ¿Se hace algún tipo de círculo en el suelo? No, ¿Se tira la sal encima de la persona poseída? No, lo de círculo es más esotérico, no. Eso es como las películas, no, Pedro, es más que la persona beba agua. Nosotros hacemos una mezcla de agua y sal, sí, y la persona bebe un trago. Sí. Va bebiendo agua durante el proceso y esa agua muchas veces le ayuda a que bote, a que trasboque, vomite, digamos así la palabra. Vomita, porque muchas veces el demonio ha entrado por una brujería, una hechicería, un bebedizo, algo que ha comido, o así sea por maldición o por una puerta, se ubica en el vientre. Entonces, ¿sentas a beber agua con sal? Sí, la vamos a beber unas 4 o 5 veces en el proceso. Hacemos aspersiones de agua con sal en la persona, hacemos oración con la espada alrededor, sin tocar a la persona, como cortando los hilos invisibles de heridas emocionales, tristeza, dolor, con la espada de San Miguel que nosotros distribuimos en todo el mundo. Le ponemos el manto en el cuerpo, en la cabeza, le hacemos imposición de mano, le hacemos toques con la campanilla. También eso ayuda. Por eso es que en las fincas antiguamente los abuelos tenían campanillas en las esquinas de la iglesia, de las fincas o de las casas, para expulsar los espíritus. Es más, la gente piensa, no, es que la campana de la iglesia es para que la gente vaya a misa. No, sí, pero no solamente. También era por la tradición de alejar los espíritus. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, utilizamos todos los elementos, funciona muy bien. Igual que las gárgolas, ¿no? Exacto, sí. Y hacemos una cosa que se llama un ejercicio de aire. Mire, Pedro, yo me fui a Nueva York. Yo conocí un pastor y me fui a Nueva York para que me enseñara algo de oración que yo quería aprender de él. Un pastor evangélico. Y yo viajé desde España, viajé como unas 8 horas en avión a Nueva York. Le dije, yo quiero que me enseñe estas cosas. Y él me enseñó en 5 minutos. Ya me gasté como 4,000 euros para que me enseñara algo en 4 minutos. Pero eso me ha servido muchísimo. Me ha servido muchísimo y lo uso mucho en las oraciones de liberación. Agua, sal, aceite. Aceite de oliva extra virgen. Uh-huh. Para ungir la persona. Es decir, como ungirla, que es sacerdote, profeta y rey. Que es propiedad de Dios. Cuando uno unge a alguien, lo unge como rey. Y este rey es propiedad mía. Esta persona es propiedad mía. Es decir, propiedad de Dios. Es decir, como quitarle toda la autoridad que la persona le ha dado al demonio por sus situaciones emocionales o por sus malas decisiones. Entonces estamos otra vez quitando autoridad y lo estamos consagrando pues a Dios a través del aceite, como sacerdote, profeta y rey. En pleno ritual de un exorcismo está claro que el demonio intenta convencer al practicante, al exorcista, de que ya no está, de que ya se ha ido, ¿verdad? ¿Cuántos cambios hay sobre el particular, padre? Hay una situación que es interesante, que hay demonios
que son mudos y los demonios mudos tratan de confundir a la persona o se hace el mudo, ¿sí? Entonces ya se fue pero no se fue. Por eso es importante que no hacer una liberación, sino hay que hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7. El demonio no se puede ocultar indefinidamente, tiene que salir a flote en algún momento, ¿sí? El Padre Amor de hecho cuenta en sus libros que tuvo un exorcismo de una persona y no sanó nada, pero él sentía en su corazón que había algo. Hizo 2, 3, 4, 5, hizo varios. Y después del 8º, 9º fue que salió la situación, porque estaba oculto, ¿sí? Entonces, lo clave en esto es no una vez, sino hay que hacer, yo aconsejo liberaciones de 3 a 9 liberaciones. ¿Hasta qué punto haciendo un exorcismo una persona como tú corre peligro? Sí, hay peligros que en el acto, por ejemplo, la persona lo pueda atacar a uno. ¿Sí? Si hay un titanismo o sansonismo, la persona tiene mucha fuerza, por tanto también es violenta, ¿sí? Entonces podría agredirte. Por eso no es bueno hacer liberaciones estando uno solo, sino que tiene que haber un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que decir que no puede hacer exorcismos todo el mundo, aunque tenga la espada de San Miguel. Yo pensaría que no, exorcismo no. De hecho, a nivel católico solamente puede hacer el exorcista que es cura católico que está aprobado por el obispo. Y ni siquiera ese cura que es exorcista puede hacer exorcismos fuera de su territorio, solamente en el territorio. Por ejemplo, el exorcista de Barcelona solamente puede hacer exorcismos en Barcelona, no más. Es más, solamente a veces en su parroquia, lo que el obispo le autoriza. No puede ir a Madrid, no puede ir a Canarias. Pero no. eso es como una orden eclesiástica. Es eclesiástica, sí. El que sabe hacer exorcismo lo puede hacer aquí y en China. Sí, pero nosotros hablamos de liberación espiritual, que es lo que ya también yo hago, ¿sí? Entonces, el que sabe y lo puede hacer en cualquier parte. No necesita permiso de nadie porque la liberación espiritual es una cosa sagrada y es un mandato divino. Entonces, de hecho, muchas personas tienen el don. A mí vienen muchas personas que yo les enseño a hacer liberación. Hacemos escuelas en México, en Estados Unidos, y han aprendido y ya viajan. Tenemos una persona que viaja a Ecuador a hacer liberaciones desde Bogotá y hizo una escuela, ¿sí? Entonces, es importante que todos tenemos dones, todos tenemos habilidades y podemos desarrollarlas. No hay que tener miedo, hay que desarrollar las habilidades, creerle a Dios y avanzar. El padre Camilo Cardozo, como digo, es doctor en Derecho Eclesiástico, en Teología, es periodista, es investigador, ha hecho un montón de cosas en este mundo. Ha hecho incluso pues este curso, como venimos diciendo, para ampliar ese conocimiento en el propio Vaticano, hablando de esos cursos de exorcismos y oración de liberación que vienen practicando desde hace tantos años en el Vaticano. Bien, hoy además nos visita aquí no solamente para hablar de ese tema, sino para muchas más cosas que él viene haciendo por todo el mundo. Y aquí es donde lo vemos, además canta. Y yo creo que es una forma de acercarse a la iglesia y que los jóvenes se acerquen a la iglesia teniendo como párroco, como sacerdote a un cura que es atípico, ¿verdad? Él, pues no sé, tiene muchas formas de entender la propia misa y así lo manifiesta en su parroquia en Inglaterra, ¿no? Así como cuando va por ahí por el mundo y pues comparte con la misa pues con el párroco del lugar, con el lugareño, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene últimamente el padre Camilo Cardozo, aparte de sus libros ya escritos, es que además ha creado como más de 40 canciones, todas dentro de la fe católica. Voy a poner una canción, padre Camilo, si te parece bien, la escuchamos. Sí, excelente. Y luego me hablas y me explicas un poco qué te motivó a crear todo eso. Lástima que los que tenéis solamente la ocasión de escucharnos por la radio no podéis ver el vídeo, pero si ponemos Padre Camilo Cardozo o Camilo Cardozo en YouTube aparecen las canciones con sus vídeos y demás. Igual que es lo que vamos a degustar en el día de hoy, a los que nos están viendo a través de Twitch van a ver ahora mismo una de las canciones del Padre Camilo Cardozo. La vamos a escuchar y lo vamos a ver. San Miguel Arcángel, protégeme en la lucha, sé mi defensor ante las adversidades y sé nuestro amparo a la acechanza del demonio. Arroja al infierno a Satanás con tu poder y aquellos espíritus que vagan por el mundo,
San Miguel Arcángel, manifiéstate. Y que Dios escuche nuestra humilde súplica por la perdición de las almas de este mundo. Y con el poder que Dios a ti te ha concedido, pido me protejas y protejas mi familia. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, hoy sé nuestro amparo ante la maldad. Es mi humilde súplica que Dios manifieste sobre él su gran poder. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, y al final del mundo la batalla pelearás. Es mi humilde súplica que Dios manifieste sobre él su gran poder. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno pronto a Satanás. La fe activa el poder de Dios. Familia León Calderón, Dios les bendice. San Miguel Arcángel, pelea tus batallas, pídele con fe a su gran poder. Grandes testimonios de familias que han orado y grandes milagros se reflejan por la fe. Dale la oportunidad para que entre en tu vida y todo mejore para que siempre estés bien. Es mi humilde súplica que Dios manifieste sobre él su gran poder. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, y al final del mundo la batalla pelearás. Es mi humilde súplica que Dios manifieste sobre él su gran poder. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno pronto a Satanás. Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel envía al infierno A Satanás. a Satanás. No me negarás, amigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que tiene su gracia, ¿no? La canción, el texto, la música y la forma de llegar a la gente. Pues más de 40 canciones así parecidas. Iremos conociendo alguna más en el día de hoy. ¿Cómo fue esa llamada, padre? Porque claro, antes hemos estado muy serio hablando de teología, entre comillas, hablando de exorcismos, hablando de milagros, y ahora llega una parte muy saludable también, que es ese encuentro, ya no solamente personal con cada uno con su Dios particular, sino con esa manera de llamar a la vocación, de hacer apostolado como es con tus canciones. ¿Cómo vino? ¿Cómo te vino eso? Bueno, siempre uno de mis sueños, Pedro, había sido escribir libros y cantar. Y en la pandemia fue también, cuando hubo coronavirus, el encierro, estuve encerrado como 7, 8 meses en Colombia. Fue una manera también como reinventarme, ¿cierto? Mucha gente decidió, o por situación personal o por su estructura mental, cayeron en aburrimiento o en depresión. Yo dije, este tiempo para mí es el tiempo, yo diría, más valioso de mi vida. Y fue una época de reinvención personal. En ese tiempo escribí 5 libros en esos 7 meses. Me reinventé también como sacerdote, decidí yo voy a vivir más plenamente mi ministerio, voy a vivir más feliz, decidí ser feliz, porque todo es una decisión. La gente que me hace daño, la gente que me quiere ver caído, la bendigo y la dejo ir con amor y sin dolor. Solté mucha gente, solté circunstancias que me hacían daño, personas, memorias, todos, tratando de que fuera todo con amor y sin dolor, y aprendiendo de las circunstancias de la vida. Y entonces fue un resurgir, y también sentí que la fe se me activó y pasó al siguiente nivel. O
Sentía en mi corazón tanto gozo como tanto placer por la fe. Yo no sé, era una cosa muy extraña que sentía como un desespero, no desespero de ansiedad, sino un desespero de alegría. Eso es una situación muy extraña de experiencias de oración. Después de eso, lo que yo hice, escribir libros y me atreví a hacer las canciones. ¿Sí? Ahí surgió escribir canciones, decidí hacer proyecto de rap cristiano, country cristiana, reggaeton cristiano. Ahora estamos con popular ranchera cristiana y con banda cristiana estilo mexicano y con norteña también estilo mexicano, pero cristiana, ¿sí? Entonces ha sido una experiencia de la fe también, del espíritu. O sea, en cada canción entonces hay mensajes. En cada canción está la vida de un santo o una historia bíblica. O también, además de eso, está la historia de fe. O es una inyección de energía positiva, de fe, que tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú puedes pasar al siguiente nivel. Es decir, darle ánimo a la gente. Hoy hay mucha gente que no da ánimo, que el mundo está mal, que todo está caótico. No, nosotros somos portadores de fe, de esperanza, no ángeles de la muerte. Yo decidí ser un ángel de prosperidad y de vida. Yo también por eso nunca hablo de pobreza en las reflexiones que hablo. Yo no puedo ser un ministro de la pobreza, que la gente viva pobre, que aguante hambre porque le gusta a Dios. No, yo le digo a la gente que pueden salir adelante, que pueden triunfar, que pueden montar su empresa, que pueden estudiar, que pueden viajar. Yo veo en cada persona que nos está escuchando o viendo, veo un libro, veo canciones, veo viajes que Dios te va a enviar a lugares que nunca has soñado ni imaginado. Vas a conocer gente correcta, va a llegar el contacto correcto, el contrato perfecto para ti, la posibilidad. Así que yo soy un ministro, me siento un ministro que habla de la bendición de Dios, una persona que habla del amor de Jesús porque me he encontrado con Él. Y todo esto que hago no es por aparecer, no, es porque yo me siento feliz. Es un brote de mi corazón, es como un manantial que empieza a brotar agua y a inundar de agua fresca un territorio de gente que tiene sed. Y eso fue mi experiencia. Pero cuando me encontré con Jesús, realmente con un Jesús de poder, face to face, me mira, yo lo miro, me ama y yo le amo. Camilo, escuchándote, claro, está claro que uno está hablando con un sacerdote, pero aparte de eso está hablando con un hombre que tiene fe, una integridad absoluta en lo que dice, una coherencia en lo que formula, ¿no? Y a mí me encanta que seas así y me encanta que estés en mi lista de amigos y me encanta que seas mi amigo, ¿no? Me encanta, ¿no? Y lo que a mí me gustaría es que en el día de hoy nos ayudaras a todos a incrementar ese potencial, ¿no? Ese potencial de fe, porque es verdad, la gente anda pues eso, con un aspecto bastante negativo, porque la sociedad está bastante difícil, ¿no? No podemos esconder la cabeza debajo del ala, tenemos que hacer frente a las circunstancias, ¿no? Y está muy bien tener un pensamiento positivo y darle proyección a las gentes, pero no nos podemos olvidar de que la situación está francamente dolorosa. Entonces, ¿qué se le puede, aparte de darle inputs que son más que positivos y reconfortantes, qué se le puede decir más a la gente? Acude a Dios para que te ayude a liberar pensamientos negativos, energía oscura. Yo me imagino una familia que no tiene trabajo, que tienen que pagar hipotecas, casas, etc., tienen hijos, escuela, hemos perdido el trabajo y ¿qué hago yo con la familia, con los hijos? ¿Qué se le puede decir a esta gente? Que andan necesitados, ¿no? Sí, eso está muy bien, padre, pero dígame algo más que no sepa. Ya, sí, o sea, ya nosotros prendemos la televisión, Pedro, la noticia, ya vemos que todo lo que pasa ahí es muertes, pateras que llegan a España, amenazas de guerras nucleares, esto, o sea, ya hay quien hable de todo esto. Yo personalmente no decidí hablar de esto, decidí empezar a crear, empezar a ver posibilidades. ¿Qué le podemos decir a una persona? Es decir, mire, todo en la vida es una posibilidad. Yo sé que hay unas personas que por su mentalidad toman decisiones equivocadas o por su mentalidad religiosa o familiar les cuesta más avanzar y progresar, ¿sí? Por sus propias capacidades mentales, intelectuales. Hay muchas cosas en juego, allí. Entonces yo pienso que podemos nosotros, personalmente yo decidí declarar bendición. Una cosa que yo le digo a la gente y es que hay que trabajar las creencias limitantes, ¿sí? Si la gente dice que el dinero es malo, pues nunca va a tener un trabajo digno donde le paguen bien,
porque le van a pagar dinero. Entonces no le van a dar dinero porque sabe que el dinero es malo, que es del diablo, que es el estiércol del demonio, ¿sí? Entonces esas mentalidades son mentalidades empobrecedoras, ¿sí? ¿Qué le podría decir a una familia que está sin trabajo? Pues primero yo le diría que se aferren a Dios. Y segundo, que hay que buscarse la vida y hay que buscar alternativas. Todos tenemos alternativas. Yo personalmente en mi propia vida, yo me he reinventado muchas veces de las cenizas. Y he visto gente que estaba en la calle bajo un puente que se reinventó o que tomó la decisión. Y si tú tienes salud, tienes 2 piernas, tienes salud, hay que moverse. Hay gente que emigra a otro país para ganarse la vida y luchar. Yo vivo en Inglaterra, allá hay muchos españoles. Y me imagino que cada español para llegar allá tuvo que sufrir un momento de tensión fuerte personal para su decisión. O la familia negativamente no se vaya por allá, que se vaya por allá, porque aquí en España la gente es muy familiar, ¿sí? Entonces como quiere que todo el mundo esté pegado, ¿sí? Eso es parte de la cultura y se respeta. Pero también yo le diría a esa familia que le crean a Dios, que también empiezan a moverse. Los milagros llegan, pero también hay que moverse, hay que ir a tocar puertas. Si hay que emigrar, hay que emigrar. Si hay que buscarse un proyecto, si hay que empezar a vender algo, hay que venderla. Hay que perder la vergüenza. Y empezaron a moverse, a declarar y a cambiar la mente, esa mente de fracaso, esa mente de conformismo. Si hay que levantarse a las 3 de la mañana, hay que levantarse a las 3 de la mañana, a trabajar, a crear algo, a inventarse. Yo, por ejemplo, todo el mundo conoce a ese morenito que habla de TikTok, que es el que tiene más seguidores en TikTok. Un morenito que vivía en Italia. A ese hombre lo echaron de una fábrica, pobre, emigrante, sin documentos siquiera, no tiene ni documentos. Trabajaba en una fábrica. La fábrica quebró y lo echaron. Entonces él empezó a reinventarse, ¿ahora qué hago? Y empezó a moverse y a aguantar hambre. Con hambre empezaba a hacer videos de TikTok. Y hoy en día cobra 2-3 millones por mes por esos videos, ¿sí? Un obrero de una fábrica, así, documentado en Italia, moreno, llegado en patera. Moreno, ¿sí? Significa negro. Negro, sí. Sí, sino que yo vivo en una cultura donde decir esa palabra ¿Sí? puede traer como... ¿Qué me dices? Como demandas. ¿En serio? Sí. Cuando yo trabajo mucho en Estados Unidos, entonces hay unas cosas que le dicen a uno, no diga negro, que este es un... No, porque puede traer como... Aquí en España no, y tampoco en América Latina, pero en ciertos países anglosajones decir eso es como racismo, ¿sí? Entonces por eso ya tengo la palabra moreno. Entonces este señor moreno o negro o de color, este señor se reinventó. Entonces yo pienso que nada está perdido. Uno tiene que reinventarse, levantarse, y hay que hacer la vida. Cada uno sabe, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Hay que levantarse y mirar a ver qué se puede hacer. Yo le diría a esa familia que aguanta, que no tiene empleo, que ame a Jesús y que mire a ver cómo se puede reinventar. A todos nos toca reinventarnos, laboralmente, emocionalmente. Si está casado y tiene un divorcio, ella o él, tiene que reinventarse, o si no se hunde. Así nos toca a todos. O un fallecimiento de un ser querido, o un despido de un trabajo, o una enfermedad. A todos nos toca reinventarnos. Y esa es la invitación, a reinventarnos, salir de la zona de confort, ver tus cualidades, tus potencialidades para avanzar al siguiente nivel. Está claro, tan claro como que vamos a escuchar y vamos a ver a través de Twitch y Luna Llena Radio otro vídeo, y vamos a escuchar otra canción del padre Camilo Cardozo. Yo entiendo, padre, que si pongo Camilo Cardozo en YouTube ya aparecen todas, aparece tu página. Hay 2 páginas de YouTube, una que se llama Padre Camilo Cardozo, que es la página personal, y la otra es la de artista, que es Camilo Cardozo con Z. Entonces cualquiera de los 2, Padre Camilo Cardozo, hay más enseñanzas, contenidos, y la otra solamente está la música, que es Camilo Cardozo. Vamos a escuchar ahora la canción de Virgen Guadalupana. La Virgen Guadalupana. Cuéntame, hay un texto ahí que se atribuye a la Virgen Guadalupana. ¿La Virgen Guadalupana se encontró, la hallaron, dónde, de qué manera, cómo? Pues la canción cuenta a Pedro la historia de la Virgen Guadalupana. Es decir, cuando se aparece a Juan Diego allá en el Tepeyac, en México, cuenta la aparición, cuenta cómo le dijo al obispo y el obispo no le creyó. Luego la señora, que es la Virgen, le dio la tilma. Cuando la abrió, salieron las flores, la imagen de la Virgen, y el obispo creyó y reconoció que estaba allí. Básicamente es la historia de la aparición, y esa canción es un testimonio de un honor que yo le quise hacer a la Virgen de Guadalupe, porque soy muy amigo de ella, la quiero mucho y ella es mi madre, me ha hecho muchos milagros, me acompaña mucho en las sanaciones que yo hago. Entonces, si tú quieres ser feliz,
sea amigo de la Virgen de Guadalupe. Pues vamos a escuchar esta canción dedicada a la Virgen de Guadalupe mexicana o a cualquier Guadalupe que no sea... Iba a decir, La Virgen de Guadalupe, la Virgen de a la Guadalupe. Virgen de Guadalupe. Caminando una bella mañana, va Juan Diego a rezar sus plegarias, y ese día algo hermoso sucedía. Nuestra Madre la Guadalupana desde el cielo lo visitaría. Muy alegre Juan Diego contaba al obispo y todos se extrañaban, por ser indio nadie le creía. Le dijeron recoge unas flores, por favor nos las traes enseguida. Todo sucedió allá en Tepeyac, una mañana muy especial, y ese cerro se convertiría en la casa de mi mexicana, nuestra Virgen la Guadalupana, y allí todo se congregaría. Padre Camilo Cardoso, para ti mi madrecita mexicana. Por las rosas, al llegar no encontró ni una sola, pero nuestra madre ayudaría. Juan recoge el encargo y se marcha donde el obispo lo esperaría. Juan Diego las flores les mostraba, un milagro allí se realizaba, todos de rodillas se ponían. El rostro de la Guadalupana en la tilma se reflejaría. Todo sucedió allá en Tepeyac, una mañana muy especial, y ese cerro se convertiría en la casa de mi mexicana, nuestra Virgen la Guadalupana, y allí todo se congregaría. Todo sucedió allá en Tepeyac, una mañana muy especial, y ese cerro se convertiría en la casa de mi mexicana, nuestra Virgen la Guadalupana, y allí todo se congregaría. Preciosa, una canción. ¿Qué quieres que te diga, Chapo? Me descubro ante ti, querido Camilo. Una canción preciosa dedicada a la Virgen de Guadalupe. Pero todas las canciones tienen pues un fondo. Hablan de una leyenda de un santo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Y qué vamos a ver también por otra parte? Vamos a escuchar Jesús y el ciego Bartimeo. Es un texto bíblico de un hombre que está ciego y Jesús va pasando por el lugar y él empieza a gritar: Jesús, sáname, quiero ver, quiero que me sanes. Y la gente le dice: cállate, porque dañas como la procesión. Y el hombre no se calla, sino que cuando le dicen que se calle, grita más fuerte y grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y hace el griterío y daña como la escena, daña como la solemnidad de la procesión. Y Jesús dice: pues traigan a ese hombre. ¿Qué pasa? Y gracias a esa griterío fue que Jesús lo sanó. Si no grita y no ora y no pide, no le pasa nada. Entonces es como una invitación a la gente también en la canción a que grite. Gritar es orar, ¿sí?
ore a Dios, clame a Dios, declare bendición para su vida, declare prosperidad, abundancia, sanidad, liberación, milagros, crecimiento, felicidad, gozo. Declare y Dios tiene para usted ese milagro. Ese hombre logró el milagro porque oró con fe o gritó muchísimo hasta que desesperó a todo el mundo y tráiganlo. Así también es con Jesús. Ora con fe para que Jesús conceda ese milagro. Me viene a recordar las palabras de Lucas, que decía que 7 ciegos, todos querían que Jesús los curara. Y bueno, dijo, marchar, ya estáis curados, se fueron y solamente uno se volvió para dar las gracias. Y dijo, tu fe te ha salvado, ¿no? Él, los demás continuaron ciegos, ¿no? Así es, sí. Ese texto habla de la curación de leprosos. De leprosos que fueron, y Jesús dijo, váyanse, preséntense al sacerdote. Y de regreso, y todos se sanaron, pero volvió solamente uno a agradecer. Y volvió uno que era extranjero. Eso es. Entonces, eso es. También la gratitud, hay que ser agradecidos. Mira, Pedro, yo por ejemplo me he vuelto una persona también, hace unos años, más agradecido con lo mucho o con lo poco que tengo. He podido viajar, he podido hacer muchas experiencias y siempre con gratitud, con amor y sin dolor. Gracias, Jesús. Siempre gracias, Jesús. Gracias. Siempre gracias. Muy agradecido con lo poco, con lo mucho. Con los aprendizajes, con todo lo que Dios me provee, con las oportunidades. ¿Sí? Yo te digo a ti que me escuchas ahora, decídete ser feliz. La felicidad es una decisión. ¿Sí? No te dejes robar la bendición. A veces hay que dejar ir personas que te quieren robar la bendición, que te están criticando. Y yo he estado como en esa línea. He soltado personas, y Dios los bendiga, hasta luego. ¿Sí? He decidido ser feliz y hacer lo que me gusta, que es hacer sanación, hacer oración, hacer mi escuela de milagros en todo el mundo, y Dios me está respaldando grandemente. Entonces, a ti que me escuchas a través de este canal, pues créele a Jesús y decide ser feliz. No dejes que nadie te robe la bendición. A veces hasta familiares, que tú no puedes, que tú no sabes, que para qué va a hacer eso, que le va a ir mal, que va a fracasar. No, créale a Jesús. Usted póngale todo el ánimo y avance, como una catapulta. Y en la medida en que usted avanza, usted va a darse cuenta que mucha gente se va a ir quedando atrás. No porque usted sea mejor que ellos, sino porque simplemente usted está evolucionando, está creciendo. Y estamos creciendo, y la vida es para crecer, para evolucionar. No puede uno quedarse lo mismo que hace 20 años o 30 años, o llorando sobre la leche derramada, o que mamá me miró, o que me dijo en la escuela, o que mi pareja. No, nada. Hay que avanzar. Suelte, con amor y sin dolor. Bien, luego haremos un conjuro de esos buenos para la protección de todos nuestros oyentes, ¿te parece bien? Claro que sí, Pedro. Vamos a escuchar y a ver, como digo, los amigos que nos estáis viendo a través de esa plataforma Twitch están de suerte, porque estamos viendo unos vídeos francamente preciosos que hablan de esas canciones que ha creado el padre Camilo Cardozo para todo el mundo, ya no solamente para la comunión católica, cristiana, apostólica y romana, sino protestante también, budistas, hinduistas, jainistas, es igual. Vamos a ver esa canción, vamos a escucharla, sí, vamos allá. Cuando Jesús salía ya de la ciudad, seguido por la multitud y sus discípulos, un ciego mendigo llamado Bartimeo se hallaba sentado mendigando en el camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, quien había pasado predicándole a la gente, empezó a gritar con voz fuerte y con mucha fe: ten compasión de mí, Jesús de Nazaret. Muchos le decían: Bartimeo, cállate. Él no se rendía y le gritaba aún más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se gira y le dice a la gente: a ese que me llama, por favor, tráiganlo aquí. Ven a Bartimeo y dicen que estás esperando. Bartimeo, sorprendido y dándose un gran salto, se acercó y entonces así le dijo al Señor: ten
compasión de mí. Oh Jesús, mira mi vida. Yo me llamo Bartimeo, ven y sana mis heridas. Ten compasión de mí, oh Jesús de Nazaret. Ten compasión de mí, Señor, aumenta mi fe. Ten compasión de mí, oh Jesús, mira mi vida. Y haz como Bartimeo, ven y sana mis heridas. Ten compasión de mí, oh Jesús de Nazaret. Ten compasión de mí y aumenta mi fe. Padre Camilo Cardoso. La fe activa el poder de Dios. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dijo el Señor. Bartimeo le dijo, por favor sana mis ojos. Y Jesús lo abraza y a su vez le dice, tu fe te ha sanado y ahora puedes irte. En aquel instante el ciego recobró la vista, gritaba y lloraba de felicidad. Desde ese momento lo siguió por el camino. Como Bartimeo, yo también te pido, ten compasión de mí, oh Jesús, mira mi vida. Y haz como Bartimeo, ven y sana mis heridas. Ten compasión de mí, oh Jesús de Nazaret. Ten compasión de mí, Señor, aumenta mi fe. Ten compasión de mí, oh Jesús, mira mi vida. Y haz como Bartimeo, ven y sana mis heridas. Ten compasión de mí, oh Jesús de Nazaret. Ten compasión de mí y aumenta mi fe. Bueno, pues continuamos en esos 20 minutos que todavía nos faltan para llegar al punto horario de las 12 de la noche, hora que diremos adiós, que os invitaremos hasta la próxima semana, donde en viernes y en sábado estamos en directo, riguroso directo, en los estudios de RC aquí en Barcelona, en este 106.9 de la frecuencia modulada, y para Android y para Apple iOS, pues estamos de la misma manera, los mismos días, pero en esa plataforma para que podáis de alguna manera compartir con nosotros a nuestros invitados, chatear, explicarnos cosas, hablar con nosotros si os apetece, porque ahí estamos. Con lo cual es así de fácil. Entras en Twitch, te descargas la aplicación en tu teléfono móvil, nos buscas como Luna Llena Radio y los viernes y los sábados noche de 10 a 12 de la noche ahí estamos. También en el 106.9 de la frecuencia modulada en RCE. Bueno, continuamos hablando en estos últimos minutos que tenemos de tiempo. Vamos a ver y a escuchar una canción más del padre Camilo Cardoso. Pero a mí me gustaría, padre, que nos enviaras un saludo y no un saludo, sino una bendición. Y no solamente una bendición, sino también una reflexión. Y no solamente una reflexión, sino también algún estímulo para todos aquellos que hoy nos han visto, tienen ganas de salir a flote, tienen ganas de crecer, tienen ganas de solucionar ciertos problemas y a lo mejor nos hace falta pues esa manita, ¿no? Y dices, bueno, pues venga, vamos a ver si podemos hacer algún milagro esta noche. Bueno, No Dios lo es sé. fiel. Y hay una promesa de amor y de milagros para todas las personas que nos están escuchando o viendo a través de las plataformas digitales. Primero decirles que Dios les ama, que ustedes son valiosos, valiosas, son bendecidos, son talentosos, son poderosos, son ungidos, son hijos del Creador del universo. Mi Padre Celestial tiene un plan de amor para todos ustedes, un plan de crecimiento. También es clave que empieces a eliminar de tu vida o retirar, digamos, a perdonar. Empieza a perdonar las personas que en algún momento de tu vida te han hecho daño. Perdona. Porque eso crea bloqueos y no te deja avanzar al siguiente nivel. También empieza a soltar esa gente que te está haciendo daño, esos apegos, personas que te critican y estás tú con ellos o te maltratan tú. Perdónalos, quiérelos muchos, pero ve poco a poco tomando distancia de todo lo que te quiera robar la bendición. Yo lo decidí, mi vida cambió muchísimo. Quité un poco de gente que eran ahí como envidiosa o una plaga ahí que hacía daño. Yo dije, yo no quiero más esto para mi vida, ¿sí? Entonces ahora le doy mi tiempo a la gente que me quiere, a la gente que me quiere escuchar, a la gente con la cual puedo entablar un diálogo, ¿no?
no esas discusiones de pelea, no, sino simplemente donde yo me siento amado. Allí entro yo, donde no, pues para qué entrar a estas situaciones de confrontación. Entonces tú eres valioso, eres bendecido, eres talentosa. Dios tiene para ti un plan, Dios tiene para ti una bendición, un milagro, y no importa en la edad que tienes, 40, 50, 60, 20, es una oportunidad propicio, es tu momento oportuno para cambiar tu vida, para pasar al siguiente nivel. Dios te quiere catapultar y que tu vida sea fascinante, así que vamos a caminar en fe. Este problema que estás pasando ahora no tiene la última palabra la tiene Dios, la tiene Jesús. Y no está escrito que estás destinado para el fracaso, por más que te lo haya dicho tu padre o tu esposo o tu esposa, que no vales, que no sirves. No, eso es mentira. Tú eres valioso y eres valiosa, por más que te lo haya dicho una persona querida que tú amas o que tú hayas querido, te lo haya dicho. Así que eres valioso, bendecido y bendecida. Y vamos a orar un momentico. Claro que sí. Quiero que cierres allí donde estás, quiero que cierres los ojos. Si estás conduciendo no vas a cerrar los ojos. Pero si estás en posibilidad, quiero que cierres los ojos, por favor. Y quiero simplemente que hagas 3 respiraciones profundas, inhalando por nariz, exhalando por nariz. Inhala por nariz, exhala por nariz 3 veces. En el nombre de Jesús. Y quiero, después de esas respiraciones, te invito para que mentalmente no hables, sino que mentalmente le des gracias a Jesús. Y si vas conduciendo, pues también mentalmente, viendo tu carretera, viendo tu camino, le des gracias a Jesús mentalmente. No hables, quiero que le digas gracias a Jesús por mi vida, gracias por lo que viene para mí, y declara, gracias porque me siento feliz, me siento pleno, aunque todavía no te sientas. Quiero que lo digas, lo declares, lo decretes. Gracias porque mi vida se mueve, porque tengo mis finanzas fuertes, mi economía está fuerte, porque mi familia está unida, aunque haya situaciones difíciles. Vamos a declarar. Quiero que mentalmente le dé gracias. Voy a orar en este momento en lengua. Gracias, Jesús, por esas personas que nos escuchan. Y yo pido en este momento que se derrame el amor de Jesús. Cierra tus ojos, que te sientas amado, que todo dolor, toda soledad se va en el nombre de Jesús, toda angustia. ¿Cuántas veces has pasado noches en vela, preocupado, preocupada, o inclusive con deseos de suicidio, que la vida no vale nada, o pensando que estás desorientado, sintiéndote abatido? Yo expulso todos esos sentimientos negativos y los mando a la luz de Dios. Declaro que eres bendecido, bendecida, que te llenas del amor de Jesús, que tu vida tiene sentido ahora. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Quiero que te sientas amado. Ahora te invito para que donde quiera que estés vas a cruzar tus brazos como en X, como señal de abrazarte, que te abrazas. Ese es el abrazo de mi Padre Celestial, también de Jesús, que te abraza porque te ama muchísimo, porque tú eres el Hijo predilecto de mi Padre Celestial. Se diluye, se disipa toda soledad, toda tristeza, toda angustia ahora. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, tú eres valioso. Yo siento que hay personas que están en este momento llorando allí en su puesto, allí donde estén. Ese llanto es liberador, ese llanto es sanador, porque se está disipando mucho dolor, mucha soledad. Y el Señor te bendice grandemente. Gracias, Jesús, por cada persona. Quiero que hagas respiraciones profundas en este momento, inhalando por nariz, exhalando por nariz. Inhala, exhala por nariz. Quiero que te sientas en paz con los ojos cerrados. Y quiero que pienses luego en aquello que más desea tu corazón. Vamos a manifestar un milagro. Yo sé que hay muchos que quieren 3, 4 milagros. Vamos en este momento a hacer solamente uno por tiempo. Y quiero que pienses en ese milagro que quieras para tu vida. Quiero que declares y repitas conmigo estas palabras. Yo, di tu nombre completo, declaro en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, este milagro para mi vida. Y quiero que cuentes en este momento ese milagro, o esa casa, o ese viaje, o ese hijo que quieres tener un bebé, o ese esposo si estás soltera, o esa esposa, o ese negocio, o ese aumento, o esa posibilidad de cambiar de país, o la situación que tú quieras, o activar tu fe, o una reconciliación familiar. Quiero que declares en este momento ese milagro para tu vida. Yo voy a orar. Y vas a decir ahora, vas a repetir conmigo en este momento lo que yo te diga. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está,
en el nombre de Jesús. Hecho está. Ahora simplemente quiero que digas sí a cada afirmación que te voy a dar, en voz alta. Que sabes lo que significa y lo que es que eres una persona amada. Quiero que respondas sí en voz alta. Sí, donde quiera que te encuentres. Que sientes la bendición, que la bendición te persigue, que eres próspera, que eres abundante, que duermes bien, que te sientes bien contigo misma y mismo. Sí. Que también sabes lo que significa y lo que es que eres una persona que Dios está llevando al siguiente nivel. Que las posibilidades te buscan, que vives tu vida sin rencor y perdonando a los demás, que te reconcilies con tu pasado, con tu presente y tu futuro. Sí. Gracias, Jesús, que cada afirmación de fe se integre en el ADN de cada persona que nos escucha en este momento a través de las plataformas digitales y que son bendecidas y talentosas en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Bien, pues ya está realizada esta bendición, esta declaración de intereses por parte de cada uno de nosotros, ese decreto, esa manifestación de lo que queremos conseguir el día de mañana. Querer es poder, ¿verdad? Igual que la fe mueve montañas, pues querer es poder, y cada uno de nosotros tiene esa fortaleza para seguir adelante y poder construir nuestro propio camino. Hay que construir más que destruir. Lo negativo no... Es como aquello que decían nuestros ancestros, nuestros abuelos, que decían que agua pasada no mueve molino. Pues esto es un poco exactamente lo mismo. Vamos a poner también de nuestra parte, vamos a intentar que fluya no solamente a las oraciones, no solamente las peticiones, no solamente la oración en sí, sino que fluya nuestra propia energía en busca de lo que cada uno entienda que necesita. Si es el mismo Dios, si es un trabajo, si es un reconocimiento, fuese lo que fuese, en cualquier caso está ya manifestado y ese manifiesto ha quedado ya en las ondas. Gracias al Padre Camilo Cardozo. Vamos a escuchar una de las últimas canciones que podemos encontrar en su gran repertorio, en esa música tan especial, tan evocadora, que nos habla de la vida de Jesús y que los santos están tan presentes. Vamos a escuchar ahora y a ver qué título. Vamos a ver Jesús y la hemorroides, ¿del que hablamos? Eduardo, ¿cuál es el título que tienes ahí preparado? San José el esposo fiel, ¿sí? San José esposo fiel. San José esposo fiel. Venga, vamos allá. Y esa canción es para que se la dediquen a todas sus esposas, porque está destinada para dedicársela a las esposas. Escúchala, te va a gustar. Como el esposo que tuvo María, como ese padre que en vida tuvo Jesús. Quiero ser lleno de amor y sabiduría, regálame esa virtud. Quiero ser obediente a los mandatos del Señor. San José haciendo todo con amor, guiar a mis hijos como en la carpintería. José enseñaba a Jesús su gran labor. San José, Padre ejemplar, enséñame a obedecer y a mis hijos educar y proteger. Ser aquel esposo fiel que a su esposa cuidará. Quiero ser un hombre lleno de humildad. San José, Padre ejemplar, enséñame a obedecer y a mis hijos educar y proteger. Ser aquel esposo fiel que a su esposa cuidará. Quiero ser un hombre lleno de humildad. La fe activa el poder de Dios. San José, el hombre fiel de la Sagrada Familia, es el ejemplo que todos deben seguir.
ti glorioso San José su intercesión, pidamos todos de corazón. Quiero ser aquel hombre que sueña a toda mujer, las bendiciones siempre poder disfrutar y tener fe en las promesas del Señor. Ser como San José que siempre obedeció. San José, Padre ejemplar, enséñame a obedecer y a mis hijos educar y proteger. Ser aquel esposo fiel que a su esposa cuidará. Quiero ser un hombre lleno de humildad. San José, Padre ejemplar, enséñame a obedecer y a mis hijos educar y proteger. Ser aquel esposo fiel que a su esposa cuidará. Quiero ser un hombre lleno de humildad. Quiero ser un hombre lleno de humildad. Bien, pues a 6 minutos de las 12 de la noche, hora que pondremos punto y final a este espacio de radio a través del 106.9 de la frecuencia modulada y a través de Twitch, esta plataforma que nos asiste cada noche de viernes, cada noche de sábado de 10 a 12 de la noche. Recordad que a partir de las 12 de la noche uno se queda en el estudio y pone en marcha su programa mítico de las ondas, porque ya llevamos más de 33 años haciendo ese programa denominado Luces en la Oscuridad. Por tanto, te invito a que nos puedas seguir o bien por internet a través de lucesenlaoscuridad.es o bien simplemente a través de la propia frecuencia modulada de las emisoras que pertenecen a la cadena de radio. Lucesenlaoscuridad.es o bien Luces en la Oscuridad, búscanos y nos encontrarás rápidamente. Padre Camilo Cardozo, yo te agradezco muchísimo en 5 minutos que tenemos de tiempo todavía tu presencia, tu trabajo, tu don, ese don que Dios te ha dado pues para hacer y llegar a los corazones a las gentes y hacer una vida de carisma muy diferente a la convencional, ¿no? A la que estamos acostumbrados. Y te felicito. Gracias, Pedro, por invitarme a tu programa. Me siento muy honrado y también a todas las personas que nos dieron la oportunidad de ingresar a sus hogares a través de estas plataformas digitales. También si quieren tener contacto conmigo lo pueden hacer a través de mi correo electrónico camilosacerdote@gmail.com. Y bueno, pues gracias a ti, tú eres una persona muy valiosa, Pedro, muy bendecida, con muchos talentos. Y también Pedro fue para mí una persona que me inspiró mucho. Yo tengo 15 libros publicados y los publiqué porque él era escritor, porque yo dije, si él tiene tiempo y hace 1000 cosas a la vez y escribe libros, ¿por qué yo no? Y yo se lo dije. Y escribí 15 libros por inspiración de él, al ver que él escribía y que estaba tan ocupado, que hacía miles de cosas y escribía libros. Yo dije, pero ¿por qué yo no puedo también escribir libros? También estoy ocupado, pero voy a sacar tiempo. Y escribí 15 libros en 2 años. Entonces, que los pueden encontrar en Amazon. Buscas en Amazon Camilo Cardozo con Z y ahí están los libros. Entonces, gracias también por haber sido para mí una inspiración en mi vocación, en mi ministerio, en mi vida también profesional, en mi crecimiento espiritual. Y desde que nos conocimos allí en Roma, que ibas allí, entonces pues fue una oportunidad. Dios nos va poniendo la gente correcta en circunstancias especiales de nuestra vida. Pues Padre Camilo Cardozo, gracias. Tienes aquí un amigo, tienes aquí un programa para lo que gustes, cuando gustes y cuando quieras volver. Muchísimas gracias de corazón. Gracias, Pedro, a ti y a todas las personas que nos han escuchado en este programa. Dios les bendice. ¿Una bendición en general? Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y un mega shalom para todos. Son valiosos, bendecidos, talentosos. Y recuerden que Dios los va a impulsar al siguiente nivel de su destino. Nos vamos. Amenazamos con volver próximo viernes a partir de las 10 de la noche y hasta las 12. Ahí estaremos en Twitch. Entrar en Twitch, por favor, buscarnos en Twitch como Luna Llena Radio. Cuantos más seamos, más y mejor lo pasaremos, para poder degustar también no solamente de vuestra energía, aunque estéis muy lejos, sino también de vuestros deseos. ¿Qué os gustaría que viniéramos a afrontar, que viniéramos a explicar de qué podríamos llegar a hablar? Algo que os pudiera llegar a interesar muy mucho, porque tenemos 2 horas para hacer temas
monográficos que nos ilustren, que nos ayuden y potencien no solamente nuestra mente, sino también nuestro espíritu, nuestra alma. Que tengáis un bonito domingo. Gracias por estar ahí. Saludos desde la pecera de producción y de nuestro técnico de sonido, Eduardo López. Gracias, Eduardo. Y de quien nos ha hablado durante estas 2 horas, un servidor, Pedro Riba. Ser felices y sobre todo no os olvidéis de ser buenos. Buenas noches. Adiós.